las instrumentales, sobre las pruebas instrumentales. ¿Me escuchan todos? Sí, doctora. Sí, profe, escuchamos. Sí, profe, le escuchamos. Ok. Y profe, Perfectamente. Bueno, voy a compartir ahora el PowerPoint. ¿Ven el PowerPoint ahí? Sí, profe. Sí, profe. doctora, perfecto. Ok. Bueno, la siguiente lección es sobre la prueba instrumental. La prueba instrumental es una prueba también muy importante. Esta prueba se caracteriza por ser preconstituida, es decir, está preparada con anterioridad al juicio, por mandato de la ley o por voluntad de las partes, con el objeto de demostrar la creación, extinción o modificación de un derecho. ¿Por qué dice que está, por qué dice que la prueba instrumental se caracteriza por ser preconstituida? Porque obviamente la prueba instrumental ya se tuvo que haber realizado antes de que exista un juicio. Por ejemplo, puede ser un contrato laboral, por ejemplo, es una prueba instrumental. Entonces, el contrato laboral, ¿en qué momento se firma un contrato laboral? Al momento del inicio de la relación laboral. Entonces, por eso se dice preconstituida. O sea, eso se denomina preconstituida. Nada impide que el documento literal se produzca una vez trabada la litis, en cuyo caso su eficacia dependerá de su vinculación con ella y de la oportunidad para utilizarlo. O sea, ¿qué es lo que quiere decir? Que nada impide que el documento se produzca una vez trabada la litis. Primeramente, por un lado dijimos que la prueba instrumental se caracteriza ¿por qué? Porque es preconstituida, es decir, que ya se tiene un documento antes del juicio. Por ejemplo, le di la prueba, un contrato, que es una prueba instrumental. También puede ser un recibo, los recibos de pago de salario también son pruebas instrumentales. Sin embargo, también puede existir pruebas instrumentales una vez que se traba la litis. A ver, ¿alguien me puede decir cuándo se traba una litis en un juicio? ¿En cuál es el momento en donde se traba la litis? Con la contestación. Una contestación. Muy bien, entonces, también podría existir, o sea, podría darse el caso de que una vez trabada la litis, se realice o se cree una prueba instrumental. ¿De qué forma? Por ejemplo, acá dice la transacción documentada, dice. ¿Por qué? O puede ser también, para que entiendan mejor, un acuerdo. O sea, las partes pueden llegar a un acuerdo en cualquier etapa del juicio antes de que se dicte sentencia. Entonces, una vez trabada la litis, por ejemplo, en la audiencia de conciliación, se llegó a un acuerdo de pago. Entonces, ese acuerdo de pago se hace en un instrumento. Entonces, a eso se denomina de que también se puede tener una prueba instrumental luego de trabada la litis. Bueno, luego dicen, es una de las pruebas más eficaces, no solo porque consigna con exactitud el pensamiento de las partes al celebrar el negocio jurídico, sino por la seguridad que importa para la estabilidad de los derechos. En el proceso laboral, la prueba instrumental en poder de las partes deberá acompañarse con la demanda, con la reconvención o con la contestación de la demanda.
o con la contestación de la reconvención, con la acepción articulada o con el escrito responde. La oportunidad de presentación es única, bajo pena de no poder ofrecer en adelante dicha prueba, con la salvedad prevista en la ley que será comentada más adelante. Bueno, la prueba instrumental, entonces, cuando hablamos de prueba instrumental, el momento para presentar es cuando se presenta la demanda y cuando se contesta la demanda. Y si oponen excepciones, al momento de poner las excepciones o al momento de contestar. Ese es el momento oportuno para presentar una prueba instrumental. Cuando se trate de una prueba, o de una prueba instrumental, que sea preconstituida, es decir, de una prueba que sea anterior al juicio. Les aclaro nomás este punto para que no se confundan. Porque después está otro tipo de instrumental que se puede, las instrumentales que pueden ser creadas después de trabada la litis. Entonces, en ese caso, sí, obviamente se va a presentar después. ¿Por qué? Porque no se trata de una prueba instrumental preconstituida, sino de una prueba instrumental que se constituyó luego de trabada la litis. Y también existen pruebas instrumentales que pueden ser como, se puede presentar, por ejemplo, como incidentes de hechos nuevos, o sea, pruebas que se diligenciaron o que se crearon luego ya de la contestación también de la demanda, o sea, por el camino, en el periodo probatorio, o sea, antes del periodo probatorio. Bueno, instrumentos públicos y privados, caracteres. Bueno, cuando hablamos de instrumentos, nos referimos, o sea, podemos hablar de instrumentos públicos y de instrumentos privados. Y en este tipo o sea, existen diferencias al momento de darle validez dentro de un juicio a este tipo de instrumento. Para darle validez a un instrumento privado se necesita obligatoriamente de realizar una pericia caligráfica, un reconocimiento de firma y subsidiariamente una pericia caligráfica. Sin embargo, el instrumento público es válido desde el momento de su presentación y ofrecimiento. ¿Por qué? Porque es instrumento público. Y lo único que puede dejar sin efecto es la nulidad de ese instrumento público o redarguir de falso el contenido del mismo, ¿verdad? Pero desde el momento que es presentado un instrumento público y ofrecido ya es válido, o sea, ya no hace falta, por ejemplo, reconocimiento de documento o reconocimiento de firma. Bueno, el instrumento público auténtico es aquel que está autorizado con las formalidades requeridas por la ley, que puede ser por un escribano o notario o por un funcionario público habilitado, en el lugar donde el acto se ha realizado para atribuirle fe pública. Bueno, ¿qué son los instrumentos públicos según el artículo 375 del Código Civil paraguayo? Son instrumentos públicos, las escrituras públicas, cualquier otro instrumento que autorice a los escribanos o funcionarios públicos en las condiciones determinadas por la ley, las diligencias y planos de mensura que son aprobados por la autoridad judicial. También las actuaciones judiciales practicadas con arreglo a las leyes procesales, las letras aceptadas por el gobierno en su nombre y en representación por un banco del Estado, las inscripciones de la deuda pública, los asientos de los registros públicos, las copias o fotocopias autorizadas de los instrumentos públicos y los certificados autenticados de sus constancias fundamentales. Si esto no coincide con el original, prevalecerá este último. Por todo esto está en el artículo 375 del Código Civil, ¿verdad? Que es un poco clarito. Bueno, esto es lo que son denominados instrumentos públicos según el Código Civil, según la ley. Instrumentos públicos y privados. Requisitos para su validez.
El artículo 376 del Código Civil paraguayo establece que el funcionario autorizante sea capaz, para que sea válido, un instrumento público y privado. O sea, el instrumento público primero, que el funcionario autorizante sea capaz, es decir, que esté investido en el cargo. Porque podría ser que un escribano otorgue una escritura pública y esté inhabilitado en ese momento para cumplir su función. Entonces, eso hace de que él no esté investido en el cargo en ese momento. Entonces, eso va a hacer que el instrumento público no sea válido. Que obre dentro de su competencia también. Tanto respecto a la materia, tipos de acto, como dentro de la jurisdicción territorial. Porque, por ejemplo, un escribano público, los escribanos públicos son designados, ¿verdad? De acuerdo, o sea, cada escribano público tiene su jurisdicción territorial. Entonces, si un escribano público, por ejemplo, tiene su jurisdicción territorial en Lambaré y viene y abre su oficina en Asunción, ahí también podría quedar sin efecto ese instrumento público. Obviamente, si una de estas situaciones ocurre, la parte interesada tiene que demostrar de que efectivamente eso es así. O sea, no es que el juez de oficio va a hacer. La parte interesada tiene que demostrar que esta situación realmente está ocurriendo. Luego que el instrumento sea otorgado con las formalidades prescritas por la ley bajo pena de nulidad. Cuando al momento de otorgar un instrumento público, tiene que tener, o sea, el instrumento público para que sea válido tiene que tener varias formalidades, tiene que estar todas esas formalidades tal cual ordena la ley, porque si una de las formalidades falta, entonces es nulo el instrumento público. Bueno, esos son los requisitos para que un instrumento público sea válido. Caracteres fundamentales. ¿Cuáles son los caracteres fundamentales de un instrumento público? La autenticidad, la fecha cierta, la fuerza probatoria. La autenticidad, ¿qué es la autenticidad? Es a través del cual sus autores quedan identificados sin necesidad de comprobación alguna. Por ejemplo, en un juicio, si se presenta un contrato laboral en donde está ya certificada la firma del trabajador o una renuncia en donde esté certificada la firma del trabajador, entonces ya es auténtico el juicio, ya no es necesario y el autor de esa firma ya queda identificado, o sea que ya no es necesario que se compruebe en juicio de que es su firma. ¿Por qué? Porque ya está ahí la firma o en donde el escribano dio fe pública y autenticidad de esa firma, de ese acto. Fecha cierta. También que resulta de las manifestaciones del oficial público y tampoco necesita ser justificada. O sea que la fecha que está inserta en el documento ya se tiene por cierta. Y la fuerza probatoria. Dice, con relación a los elementos externos del instrumento, tiene presunción de autenticidad. Es decir, que emana de la persona que lo autoriza o que es reproducción exacta del original. Con relación al contenido del instrumento, hacen plena fe mientras no sean redarguidos de falsos, a fin de desvirtuar las distintas enunciaciones que contiene el instrumento. O sea, tiene fuerza probatoria siempre y cuando la otra parte no demuestre que el contenido es falso. O sea, tienen también la opción de redarguir el contenido de falso, pero obviamente eso se tiene que demostrar fehacientemente y con pruebas contundentes de que es así. Bueno, estos son los caracteres fundamentales de un instrumento público. Instrumento privado. El instrumento privado es
el instrumento elaborado por las partes, sin intervención de funcionarios públicos o notarios, como es el caso del instrumento público. Pueden ser otorgados conjuntamente, como los contratos, o individualmente, como la correspondencia. El instrumento privado no requiere de formalidades determinadas. Puede redactarse en cualquier idioma y fechado en cualquier día. Un instrumento privado, entonces, no es necesario, o sea, en un instrumento privado no hay intervención del funcionario público, o sea, en este caso de un escribano o de un funcionario oficial público. ¿Cuáles son los requisitos para la validez de un instrumento privado? La firma. Ese es un requisito esencial, porque si un instrumento privado no tiene firma, no es válido, o sea, no sirve para nada. Entonces, la firma es indispensable en un instrumento privado, o sea, para que ustedes puedan darle validez dentro de un juicio. Es necesario la firma. Entonces, la firma que no puede ser reemplazada por signos ni por iniciales de los nombres o apellidos. Entiéndase por tal la firma auténtica de los otorgantes. No es de rigor que se consigne el nombre y el apellido. Puede hacerse de otra manera si esa es la costumbre del firmante. La firma es condición esencial para la validez del instrumento privado. Por eso es importante siempre cuando van a realizar un instrumento privado, por ejemplo, un contrato, siempre es importante que pidan la cédula de identidad y que firmen igual a la firma de la cédula. Porque hay veces que quieren hacer trampas y entonces ponen signo o no hacen la firma como debe ser. Entonces ahí se complica el momento de poder darle validez a un instrumento privado. Doble ejemplar. Todos los actos que contengan disposiciones perfectamente bilaterales deben ser redactados en tantos originales como partes hayan. La ineficiencia de un acto bilateral por estar hecho en un solo ejemplar se cubre por la ejecución ulterior, sea total o parcial, de las convenciones que contenga el artículo 400 del Código Civil. Entonces, siempre es necesario que exista doble ejemplar. Los requisitos mencionados no son necesarios en aquellos documentos privados en los que solo se deja constancia de una determinada situación de hecho, como en los asientos de los libros de los comerciantes, historias clínicas, etc. Caracteres fundamentales. A diferencia de los instrumentos públicos, los instrumentos privados, carecen de autenticidad. El artículo 404 del Código Civil paraguayo dice: la autenticidad de un instrumento privado se obtiene mediante el reconocimiento de la firma por su autor, sea voluntario o tácito. ¿Qué significa tácito? Sea voluntario es cuando se le intima, se le cita al autor, a la persona a quien se le atribuye una firma, se le cita que comparezca en el juicio a reconocer la firma. Ese es, y se presenta en forma voluntaria y dice si es o no es mi firma. A eso se refiere en forma voluntaria. Y tácito es en el caso de que se le intime, o sea, se le cite, mejor dicho, a la parte a quien se le atribuye una firma, a que se presente a reconocer bajo percibimiento de que si no se presentare o se deja de presentar sin justificación, se va a tener por cierta la firma. Eso se refiere tácito. La comprobación 2. La comprobación judicial en caso de negación mediante el cotejo o pericia judicial. En el caso de que se niegue, que la persona niegue en el juicio de que es su firma, entonces se realiza
la pericia caligráfica. Bueno, carecen de fecha cierta. Entonces, estos son los requisitos para que un instrumento privado se pueda tener por auténtica. Carecen de fecha cierta. Los instrumentos privados, aunque estén reconocidos, no prueban contra los terceros ni contra los sucesores a título singular. Su fecha cierta será respecto de dichas personas. La de su exhibición en juicio con una repartición pública, si allí quedare archivado. La de autenticación o certificación por un escribano. La de su transcripción en cualquier registro público y la del fallecimiento o la imposibilidad física permanente para escribir de la parte que firmó o de la parte que extendió o del que firmó como testigo. Profe, permiso. Esa parte Sí. donde dice carecen de fecha cierta, y si los instrumentos privados, aunque estén reconocidos, no prueban contra los terceros, ¿a qué se refiere exactamente, tipo, en términos más? Podría darse en este caso cuando en un juicio, un ejemplo claro y sencillo, en un juicio, viste que dice, no estén reconocidos, los instrumentos privados, aunque estén reconocidos, no prueban contra los terceros ni contra los sucesores a título singular. Entonces, cuando un instrumento privado tiene fecha y está reconocido por la parte quien firmó, o sea, dice, sí, es mi firma, y ese instrumento, desde el momento que un instrumento privado es reconocido en juicio y se acepta que es la firma, y en ese documento existe una fecha cierta. Entonces, si esta prueba se quiere utilizar para hacer valer para hacer valer esta prueba a terceras personas o contra los sucesores de una, o sea, contra terceros. O sea que si ese documento privado tiene fecha, vuelvo a repetir, y es reconocido en un juicio, o sea, ese instrumento privado no va a ser, por el hecho de que esté reconocido, ese instrumento privado no puede ser un medio de prueba válido para utilizar en contra de un tercero. ¿Me explico? Entiendo, o sea, de cierta forma no se puede utilizar como una prueba para otro juicio, por así decirlo. Exactamente. Por más de que esa prueba haya sido validada dentro de un juicio laboral, con esa fecha, eso no significa que ya es auténtico para en otro juicio contra un tercero. Exactamente. A eso se refiere este Ok, punto, entiendo. Gracias, profe. que carecen de fecha cierta. Bueno, caracteres, estos son los caracteres fundamentales. Bueno, fuerza probatoria de los instrumentos públicos. El valor probatorio de los instrumentos públicos debe considerarse, el valor probatorio de los instrumentos públicos debe considerarse desde el doble punto de vista del documento en sí mismo y de su contenido. Se rige por lo preceptuado en el Código de Procedimientos Civiles, con las modificaciones establecidas en el Código Procesal del Trabajo, establecido en el artículo 157 del CPT. Además, debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 385 del Código Civil Paraguayo, referente a los casos en que los instrumentos públicos hacen plena fe entre las partes y contra terceros. Ahora, fuerza probatoria de los instrumentos públicos, privado. El documento privado reconocido judicialmente por la parte a quien se opone o declarado debidamente reconocido, ahí recién, una vez que es
reconocido en juicio, ahí recién el instrumento privado tiene el mismo valor que el instrumento público entre las personas que han suscrito y sus sucesores. No obstante, lo afirmado por la norma no se debe confundir documento auténtico con el instrumento público, por lo que a pesar de ser reconocida la autenticidad de la firma puesta en un instrumento privado, la falsedad de su contenido o la adulteración puede demostrarse por la simple prueba en contrario. Entonces, desde el momento, como también un instrumento público, ya vimos ya cuáles son los requisitos de un instrumento público. Sin embargo, un instrumento público, por más de que tenga ya todo bien las formalidades, es instrumento público, tiene autenticidad, todo también se puede dejar sin efecto. ¿Por qué? Porque se puede demostrar, o sea, que la parte que está interesada y sabe que es falso el contenido o que está adulterado, puede dejar también sin efecto ese instrumento público y este instrumento público que ya tiene eficacia igual al instrumento público a través de una reargución de falsedad de contenido. O sea que eso se hace interina al juicio a través de un incidente. Y se realiza un incidente de reargución de falsedad de contenido y se presentan todas las pruebas que tienen, o sea, que tienen para demostrar de que ese instrumento público está adulterado o que el contenido es falso. El reconocimiento judicial de la firma de un instrumento privado determina que entre las partes y sus sucesores a título universal, la fecha del documento sea la que se exprese, aunque la misma pueda acreditarse por cualquier otro medio de prueba. Además, importa para los firmantes el reconocimiento del cuerpo del instrumento. Esto está en el artículo 404 del Código Civil. Citación del firmante. ¿Cómo se le cita al firmante en un juicio para que se presente a reconocer su firma? O sea, que para que manifieste dentro de la audiencia si es o no es suya la firma inserta en el documento. Entonces, si no existe reconocimiento voluntario por parte de la persona, lo que corresponde es intimar a esa persona para que manifieste si la firma es o no suya. Y para el efecto se señala una audiencia pública en donde será especialmente citado el que deba practicar el reconocimiento, o sea, la persona a quien se le atribuye la firma. La notificación de esa audiencia será por cédula en el domicilio real o personalmente, cuanto menos con 2 días de comparecer sin justa causa. Los documentos que se le atribuyen serán tenidos por auténticos. De igual forma, cuando compareciendo contestaré de manera evasiva para la hipótesis de que sea negada la firma. Bueno, entonces existen 2 formas de que pueda ser tenida como suya la firma, como auténtica, o sea, como firma suya. Si no se presenta, si se ausenta la audiencia y no justifica, y si contesta de manera evasiva. Si en el momento de la audiencia se le pregunta si es o no es la firma que está inserta en el documento, y si la persona dice no recuerdo o no sé, se le va a tener por auténtico el documento. O sea, no hay que responder de manera evasiva, porque si no se tiene por auténtico el documento. Bueno, y en el caso de que niegue la firma, el abogado debe ofrecer subsidiariamente la pericia caligráfica en la audiencia de ofrecimiento de las pruebas. O sea, en el momento de la audiencia, si la persona dice que no es su firma y niega categóricamente, entonces en ese momento el abogado debe de solicitar que se
realice la pericia caligráfica. Bueno, al respecto, el cotejo, prueba pericial, ¿qué es? Es la demostración de la autenticidad de una firma mediante su comprobación con otra reconocida como auténtica. Cuando los documentos fuesen de terceros, estos serán citados como testigos para reconocer el contenido de los documentos y las firmas que ostentaren. Esto está en el artículo 158, última parte del Código Laboral. Pero si no comparece o respondiese de manera evasiva, para el caso de los terceros, la firma no podrá ser tenida como por auténtica. De modo que la citación bajo procedimiento no es procedente. Presentación en el juicio de libros, registros u otras constancias escritas que la ley imponga llevar. En caso de que se ofreciese como pruebas libros, otro punto importante que me olvidé, no le mencioné, es cuando se va a diligenciar un reconocimiento de firma, la parte que ofreció, en ese momento de la audiencia se tiene que presentar el original, porque en el juicio generalmente se presenta una copia autenticada y para que se pueda llevar a cabo la audiencia se tiene que presentar el original del documento. Nunca se puede hacer un reconocimiento de firma sobre una copia, o sea, tiene que ser el original, o si no, no se puede llevar a cabo la audiencia de reconocimiento de firma. Bueno, presentación en el juicio del libro, registro u otra constancia escrita que la ley imponga llevar. En caso de que se ofreciese como pruebas libros, registros u otras constancias escritas que la ley imponga llevar, su presentación en juicio es obligatoria y quedarán a disposición del juez y de las partes durante la discusión de la causa, pero tratándose de libros, comercio, diario, caja, etc., serán examinados en el lugar donde se encuentran. Sanción en caso de no reunir los requisitos legales de fondo y de forma. Bueno, en el caso de que una de las partes que fue requerida para que exhiba los libros o documentos que la ley exige llevar, por ejemplo, documentos contables o los libros laborales, ya sea de oficio o petición de parte, si los mismos no reúnen los requisitos de fondo y de forma, se tendrá por cierta las afirmaciones del trabajador. El empleador está obligado a llenar y exhibir los registros de empleados y obreros, de sueldos, jornales, de vacaciones y de menores. A esto es lo que se le llama libros laborales. Los libros laborales es algo que el empleador, que es algo obligatorio que el empleador tiene que llevar consigo mismo, sí o sí. En el caso de que el empleador no tenga los libros laborales, se tiene por cierto las afirmaciones del trabajador, o sea, todas las afirmaciones que el trabajador manifestó o alegó o aseveró en su escrito de inicio de demanda. O sea, esto es relativo también, o sea, que no es que si esta prueba, si esto el empleador no cumple, ya se tiene por cierto todo. No. Esto también, o sea, esta es la regla, esta es la base para que las afirmaciones del trabajador se pueda tener por cierto, dependiendo de cómo se trabó la litis y de qué pruebas se diligenció dentro del juicio. Para que no se confundan y no piensen que por el hecho que el trabajador, o de que el empleador, perdón, no presentó los libros laborales, tiene por cierto todo lo que el trabajador no. De acá parte esa base, esa regla. O sea, esta es la base, perdón, de la regla para que las afirmaciones del trabajador se tengan por ciertas. Para que la presunción entre a regir, para que la presunción del trabajador entre a regir, esta prueba es muy importante. Eso es lo que le hablé hace rato, de los libros laborales.
Bueno, ¿y cuál es la sanción? Entonces, en el caso de que se le intime a la parte empleadora que presente los libros laborales o demás documentos, y si no presenta dentro del plazo que el juez señale, entonces se tiene por cierta, o sea, se va a tener por cierta para el momento oportuno las afirmaciones del trabajador. Agregación de expedientes o autuaciones administrativas. El juez de oficio o a petición de parte podrá también solicitar a la autoridad administrativa. La autoridad administrativa es el Ministerio de Trabajo, de Empleo y Seguridad Social. Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Así se llama ahora. Se cambió ya el nombre. Ya no es más Ministerio de Justicia y Trabajo, porque ahora el Ministerio de Justicia se independizó. Ahora es Ministerio de Empleo, Ministerio de Trabajo, de Empleo y de Seguridad Social. Así es denominada la autoridad administrativa hoy en día. La remisión de cualesquiera actuaciones o expedientes vinculados al litigio. Si aún se hallaren en trámite, se recabará testimonio de los mismos. O sea, en el Ministerio de Empleo, en el Ministerio de Trabajo, de Empleo y de Seguridad Social, la parte empleadora tiene que hacer todas las comunicaciones que se realice, que la patronal realice con cada trabajador suyo, ya sea inicio de la relación laboral, terminación de la relación laboral, vacaciones, cuando el trabajador es amonestado, cuando el trabajador es sancionado, cuando el trabajador tiene reposo. Todas esas comunicaciones el empleador debe de comunicar al Ministerio de Trabajo. O sea, a través de un sistema se realiza eso. O sea, ahora se trabaja conjuntamente con el IPS. El IPS tiene el sistema REI y el Ministerio también tiene su sistema, que no recuerdo cómo se llama, REOC, algo así. Entonces, ahora todos los movimientos que una empresa como patronal, o también puede ser una persona jurídica, una unipersonal, una persona física, o una unipersonal, que realice todos los movimientos que realice para con su trabajador deben ser comunicados al Ministerio de Empleo, ¿verdad? Con su número de patronal y también al IPS. Porque después la multa administrativa en caso de fiscalización es muchísimo. Entonces, si tienen pensado asesorar empresas, tienen que empezar ya a ver todo ese tema, porque ahora está muy de moda el tema de la fiscalización. O sea, hoy en día en los trabajadores es como que ya realizan ya las demandas por el incumplimiento por parte de la patronal, ya sea porque no le concede las vacaciones en tiempo oportuno o porque no le paga su aguinaldo antes del 31 de diciembre. O sea, ahora el trabajador ya se despertó más, vamos a decirlo, ¿verdad? Entonces se va y realiza las denuncias en el ministerio, y el ministerio actúa como un órgano fiscalizador y se presenta en el lugar, en el trabajo, se constituye y le fiscaliza todo, si paga el salario, si tiene recibo de salario, si tiene contrato laboral, si cumple con los trabajadores en otorgarles sus vacaciones cuando cumple su aniversario, si paga, si trabaja horarios nocturnos, si el lugar es insalubre, si está pagando IPS. O sea, ahora está muy en auge este tema del ministerio, ¿verdad? O sea, están controlando mucho. Entonces, a eso se refiere esta parte de la actuación administrativa, ¿verdad? Que el juez de oficio puede pedir, ¿verdad? A través de un oficio,
dirigido al ministro, o al viceministro o al director del Ministerio de Trabajo, a que le informe sobre todo el movimiento de la patronal. O sea, no es necesario que una de las partes pida. O sea, el juez de oficio puede solicitar eso al Ministerio de Trabajo o de Empleo. Bueno, ¿alguna pregunta que tengan hasta acá? Si no les quedó algo claro o algo que quieran, algunas preguntas que quieran hacer. Entonces, Doctora, sí, usted habló acerca de del reconocimiento de firma, ¿verdad? sí. ¿Y qué pasa si el trabajador dice, por ejemplo, cuando se le preguntamos, ¿verdad? Que si es su firma, vamos a decir, si es su firma en realidad, y él dice que no, y Ujú. posteriormente se realiza la prueba, o sea, el perito caligráfico dictamina que sí es su firma. ¿Tiene alguna sanción por decir, por mentir prácticamente? No, no hay una sanción o sea, el código, la ley, ¿verdad? No, ¿cómo te voy a decir? No sanciona eso. O sea, no hay un artículo en donde diga, donde esté establecido de que en el caso de que exista una pericia caligráfica en donde demuestre lo contrario a lo alegado por el autor, hay una multa, por ejemplo, ¿verdad? No hay eso. Lo único, la única sanción es que él va a tener que pagar el honorario del perito. Esa es la sanción. Entiendo. Gracias, doctora. Dale. Bueno, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Entendieron todo entonces hoy, la clase, la lección de hoy? Excelente, profesor. De mi parte, ninguna consulta, doctora. Bueno, y bueno, vamos a dar por concluida entonces la Gracias, profe. clase de hoy. Si no tienen ninguna pregunta más que ¿Vas a poder hacer. hacer la clase, por si acaso? ¿Cómo? ¿Vas a poder hacer la clase, profe? Classroom. No te escucho bien. Si no, si vas a poder alzar la grabación en el Classroom. Ah, sí, voy a ver con Ainara porque la verdad que no le voy a decir que me ayude. Voy Sí, a doctora, estar. no hay ningún problema. Vamos a estar en Dale, contacto. dale. Muchas gracias, profe, Así muy es. amable. Bueno, entonces espero que hayan aprendido algo hoy. Espero que les haya gustado la clase. Y si no tienen más ninguna pregunta, vamos a dar por concluida y vamos a continuar el próximo martes con la siguiente lección. Buenas noches, Gracias, doctora. Hasta gracias. Buenas luego. noches, Gracias, doctora. doctora. Muchísimas Hasta luego, gracias. profesora, gracias. Hasta Le luego. escribo, doctora. Dale, muchísimas gracias. Que tengan buenas noches. Hasta Igual luego. para ustedes.